Hola, vamos finalmente con la sesión de sociales. Recordaros que el último día que vimos sociales estuvimos estudiando los tipos de paisajes transformados en España, ¿vale? En general. Los paisajes transformados eran aquellos en los que, digamos, las personas habían hecho algún tipo de manipulación de ese paisaje, ni que fuese un caminito excavado en la montaña, eso ya era un paisaje manipulado o humanizado, transformado o humanizado. Dentro de ellos también vimos los motivos por los que se hacen estas transformaciones y estudiamos, perdón, que se me ha puesto la pantalla oscura, estudiamos los 4 tipos de paisajes básicos transformados, que son los agrarios, aquellos en los que normalmente predominan los campos de cultivo y las zonas donde los animales pueden pastar; los paisajes industriales, que son aquellos en los que se ven muchas fábricas, muchos talleres; los paisajes urbanos, donde las personas acostumbramos a vivir y no solo hay casas o edificios, sino también una serie de edificaciones que nos ofrecen servicios; y después los paisajes turísticos, que son aquellos donde también hay viviendas, pero que principalmente se llenan en las épocas, en nuestro caso de veraneo, o las épocas de máxima afluencia de visitantes de otros países. Bueno, pues dentro de los paisajes de España, hoy vamos a estudiar con más intensidad los agrarios y los industriales, ¿vale? En la página 76 encontramos los agrarios, y me voy a la pestañita de mi captura del aula virtual donde podéis ver el subrayado. Paisajes de interior. Vale, en el interior de nuestra península predominan los paisajes agrarios, ¿vale? En la zona interior de España, centro, predominan los paisajes agrarios. Tienen poblamiento concentrado y grandes extensiones de campos de cultivo, ¿vale? En el interior de la península no hay muchísima población, pero sí que pues los poblados se concentran, las personas, se concentran en pueblecitos, y alrededor de esos pueblos hay muchísimos campos de cultivo, ¿vale? Más, en estos paisajes agrarios del interior de la península ibérica, el relieve principal lo forman la meseta y la depresión del Ebro. Esto lo estudiamos en temas anteriores. Respecto al poblamiento, vale, como hemos dicho, en estas zonas el poblamiento es concentrado, es decir, las viviendas normalmente se encuentran agrupadas en pueblecitos. Aunque buena parte del territorio está casi despoblado, también hay grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, que está en el centro de España, y Zaragoza, ¿vale? Estamos hablando de la zona del interior de España, de la zona central de España. Básicamente, en general, el tipo de paisaje que nos encontramos es un paisaje agrario. Eso no quiere decir que también haya un paisaje superurbano como es la ciudad de Madrid, ¿vale? Pero en general es un paisaje agrario donde la mayoría de la población se concentra precisamente en pueblecitos, y donde no hay muchísima población, sino que esa gente vive en esos pueblecitos y hay un montón de campos alrededor. Respecto a la agricultura, buena parte del terreno es apropiado para cultivar, por eso la vegetación natural ha sido sustituida por cultivos. Por tanto, ya tenemos un paisaje humanizado. Por muchísimos campos que haya y ahí se cultiven un montón de plantitas, nosotros lo que hemos hecho es retirar la vegetación que había naturalmente para construir campos de cultivo y desarrollar allí los cultivos que nos interesan. ¿Cuáles son los más característicos, ¿vale? Los más extendidos en esta zona? Pues tenemos cereales, la vid y el olivo. Si viajamos hacia el interior de España vamos a ver un montón de campos con todo tipo de cereales, vides y olivos. En algunas zonas que tienen infraestructura de riego hay cultivos de regadío, como por ejemplo el maíz, la alfalfa, la remolacha, ¿vale? Normalmente estos son más de secano, pero si nos encontramos en zonas relativamente cercanas a ríos donde la canalización de las aguas es buena, también se pueden cultivar este tipo de cultivos: maíz, alfalfa y remolacha. Respecto a la industria en el interior, ¿qué pasa? ¿Que no hay nada de industria? Hombre, sí hay. En las ciudades, las industrias
se concentran en polígonos, ya lo sabéis, situados a las afueras, para que no contaminen mucho, que no quede fea la ciudad o el lugar donde vivimos. En algunos pueblos hay fábricas que se dedican fundamentalmente a la transformación de productos agrarios. Por ejemplo, hay bodegas, hay fábricas de aceite o de pan, las industrias cárnicas y lácteas, ¿vale? Es decir, en las bodegas pues se dedican a la transformación de la uva en vino. Las fábricas de aceite, pues de la prensión de las aceitunas obtienen aceite, o de los cereales se fabrica pan. O se utiliza al bestiar, me sale en valenciano ahora, a los animales que pastorean para obtener carne, diferentes tipos de productos, hamburguesas o simplemente carne al corte o lácteas para transformar pues la leche la leche de las vacas en queso y demás, ¿vale? Este es todo el tipo de industria que se desarrolla en la zona del interior de España. Nos habla de su poblamiento, del tipo de agricultura y de la industria que se desarrolla allí. Ahora pasamos a la página 77 y que predomina en los paisajes del norte de España, ¿vale? En la zona de arriba de España, donde llovía más, ¿os acordáis? Que en temas anteriores pues nos hemos referido sobre todo a esta zona para hablar de su clima, de su vegetación y demás. Vale. En esos paisajes del norte también hay paisajes agrarios, pero vamos a ver que la mayoría son paisajes industriales. Dice así: en el norte de la península, el clima oceánico muy lluvioso hace que la vegetación sea variada y abundante. Esto ya lo hemos visto, lo sabemos. En esta zona ha habido una importante actividad industrial durante muchísimos años que ha creado paisajes industriales por su cercanía con la costa, ¿vale? En estos paisajes destaca el relieve costero y de montaña. Ya sabéis que precisamente en esa zona norte de España no solo llovía mucho y la vegetación pues eso estaba todo muy verdecito, sino que también justo había relieves montañosos importantes, ¿vale? Tocando la costa. En las zonas de costa los paisajes están muy transformados porque es donde se concentran muchas industrias y ciudades. Estas localidades están bien comunicadas entre sí por una extensa red de transporte, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos. Vale, como os he dicho, en esas zonas de costa se generan pues mucha industria. Entonces las personas han modificado a su antojo la naturaleza y han concentrado un montón de industrias. Esos paisajes están muy manipulados, ¿vale? Por las personas, con muchas industrias, como os digo, con muchas ciudades donde las personas viven y evidentemente pues para estar bien comunicados con una serie de vías por las que circular, carreteras, ferrocarriles, tal. En las zonas de montaña los paisajes, claro, las zonas más elevadas los paisajes están menos transformados, lo están sí, pero menos, porque son menos accesibles. Los pueblos allí son más pequeñitos y las comunicaciones pues son más complicadas. ¿Eso quiere decir que tengo que escalar para llegar al pueblo? Hombre, no. Hay carreteras, pero no carreteras tan anchas, sino que son más sinuosas, con más curvas. Y bueno, donde muchas veces se tiene que construir túneles o viaductos para poder acceder a estas zonas pues eso, de montaña. El poblamiento. Bueno, pues el poblamiento en estas zonas es bastante disperso, ¿vale? Las casas están separadas y ocupan casi todo el territorio. Así como el poblamiento en las zonas de interior pues se concentraba en pueblecitos y sobre todo el territorio estaba ocupado por campos, aquí no. Aquí las casas suelen estar más dispersitas, evidentemente hay ciudades donde se concentran mucha población, pero alrededor de estas ciudades pues hay muchas casitas dispersas que van ocupando el territorio. Y respecto a su industria, pues es una importante región industrial en España con numerosos polígonos situados, por supuesto, como siempre, a las afueras de las ciudades, ¿vale? Aquí tenemos algunos lugares donde hay regiones más industrializadas y bueno, antes nos dice que había industrias siderúrgicas, pero actualmente pues han desaparecido y muchas personas se dedican a trabajar en el sector servicios. Esta es la información que estamos viendo hoy, ¿vale? Según
el territorio español, pues en esa zona central encontramos pues una gran mayoría de paisaje agrario, mientras que en la zona norte de España encontramos paisajes más industriales, ¿vale? ¿Qué actividad vamos a hacer? Como veis, no os he puesto ni la libretita porque directamente lo veis aquí, ¿vale? La fecha de hoy, el subtítulo de actividades, solo vamos a hacer el ejercicio número 2, pero dentro del ejercicio número 2 vamos a hacer el puntito segundo y tercero, el primero no. Copiáis 2, contesta, puntito y resolvéis. No hace falta que me copiéis la pregunta, pero fijaros que hay 2. Dice, ¿qué paisajes del norte peninsular están más transformados? ¿Los de la costa o los de las zonas de montaña? Precisamente lo acabamos de ver. ¿Por qué? Pues los de las zonas de no sé qué, porque me lo redactáis bien, por favor. Recordad que en sociales y naturales hacemos muy poquitas actividades. Resolvedlas con respuestas de niños y niñas de quinto, ¿vale? Y después dice, ¿cómo es el poblamiento rural en el interior de la península? Bueno, pues en la página anterior hemos estado viendo la zona del interior de la península, su poblamiento. ¿Cómo es? Pues me describís las características. ¿Y en el norte peninsular cómo es su poblamiento? Pues también me describís las características. Como veis, hay 2 cosas que resolver aquí y 2 cosas que resolver aquí. Resolvamos bien, por favor, ¿vale? Y esto es todo sobre las actividades de sociales. Nada, nos vemos mañana. Besos.